Esta noche en Conyacna nos acompañan periodistas muy queridos de nuestro país. Nos hablarán de la actualidad política y miras a las elecciones 2024. Rosa Encarnación, Percio Maldonado y Francisco Tavares, el demócrata. Y ya lo ha dicho Bambán, y venga el aplauso. Tengo que aplaudir así a media, así que me ayuda. Señores, tengo una férula porque tengo una tendonitis de Corben. No me sé bien el nombre ahora, de que duele, pero gracias a Dios voy mejorando. Aquí están 3 periodistas como la copa de un pino y además queridísimos amigos, siempre con un criterio sumamente objetivo. Y yo creo que amerita en este momento que estamos viviendo en nuestro país irnos a hacer análisis importantes, contundentes. Comenzamos primero con saludarlos, como ha dicho Bambán, mi querido amigo personal en persona. De mi propio peculio. Don Percio Maldonado, que agradezco mucho. Señores, gracias, él desbarató un compromiso que tenía, porque le dije, Percio, sin ti se hunde este país. Y aquí está. Ay, esta mujer que nos dignifica y nos representa tan bien. Gracias. Otra de mis periodistas favoritas, ya lo sabes, se lo digo cualquier cantidad de veces, en público y en privado. Y aquí está mi primo, Francisco Tavares, el demócrata que siempre es tan contundente a través de sus canales de YouTube. Buenas noches, bienvenidos. Hola. Comienzo con esta pregunta para ti, Percio. Un placer estar aquí. No, Siempre. gracias a ustedes, gracias a ustedes. Un editorial tuyo de la semana pasada que hablaba que inicia el conteo. Ya. Así fue. Así fue. Con esta selección ya de Abel Martínez como candidato a la presidencia de la República, inicia un conteo contundente. O sea, la presencia ya en el panorama político, que nos trae 3 fuerzas políticas, lo cual es muy bueno para el sistema democrático de nuestro país, hace que los otros 2 contendores tengan que replantearse seriamente las cosas. Bueno, gracias y un placer compartir con ustedes. Gracias, don Y Percio. tengo una cosa que celebrar y un consejo que dar. Yo, mira. Saca el brazo a donde quiera tú vayas, ¿verdad? Bueno, yo creo que la elección o el señalamiento, la identificación de Abel Martínez como el potencial candidato, digo el potencial porque todavía tienen que hacer la formulación en el mes de octubre del año que viene, pero ya le da una identidad al Partido de la Liberación Dominicana con una figura que puede ser medible en términos de simpatía. Y yo creo que esa definición en el PLD también define un poco esas 3 fuerzas en el escenario para lo que hacemos análisis, lo que hacemos comentarios, para lo que hacen encuestas, para la opinión pública, digamos, el que esté opinando, y ahora se usa mucho a nivel de artículos, redes y todo, ya la gente tiene a 3 figuras por las que pudiera ir, digamos, inclinándose o identificando, o dándole el voto o identificando por quién no votaría, porque también aquí siempre hay un voto contrario, es decir, no siempre te voto porque tú me gustes, sino te voto porque no me gustan los otros, o no me gusta el otro. Por tanto, yo creo que esta formalidad del cuadro electoral permite también comenzar a hacer cálculos, digamos, repensar el escenario. Porque es interesante, yo creo que el país faltaría un año, ¿cuántos meses? 4 meses más o menos. Así es. Sí. Para las elecciones, es decir, que es un tiempo suficiente para que los candidatos comiencen a planificar, a calcular, a diseñar estrategias. Pero ya estamos en campaña, porque Percio. pienso además, Digo, aquí eternamente estamos porque en campaña. pienso además que lo que ha ocurrido en el Partido de la Liberación Dominicana también conduce a repensar posiblemente tanto hacia el PRM como hacia la Fuerza del Pueblo, tal vez algunos cálculos que se tenían allí, porque creo que en el Partido de la Liberación Dominicana ha ocurrido un hecho que a mi juicio supera 2 cosas. Primero, deja al Partido de la Liberación Dominicana unido. Y segundo, lo deja también impedido de una segunda división, que era, digamos, los cálculos que mucha gente hacía, sobre todo si perdía a Abel Martínez, porque a Abel siempre se le
tendía a relacionar Pero más tú dices hacia de una el- segunda división. Sin embargo, en esta semana también hubo una declaración de la doctora Margarita Cedeño hablando de, ok, aunque tengo tercer lugar, que no lo esperaba nadie. Creo que es una No hubo dinero de por medio, no hubo plata, más o menos. Yo ese fue diría el que es una sentido. mal declaración a un tema político. Eso no divide, Percio. No, pero no creo que eso tenga un efecto de separación de fuerza. Yo creo que muestra un disgusto, muestra una frustración. Y le contaba ahorita aquí a los muchachos, a mis compañeros, que en la formación, sobre todo en la escuela estadounidense, que se forman a los candidatos, cuando tú vas a ser candidato se hacen muchos talleres para formarte en la campaña, hay un consejo que es esencial. Siempre se dice, cuando tú inicias una campaña, el discurso de la derrota siempre escríbelo por si acaso. Nunca lo diga de boca a la libre sin escribirlo. Lo escribe cuando comienza tu campaña y lo mete en el bolsillo. Pero ella siempre, y voy Si contigo. pierde, Ajá. no diga nada que no esté escrito aquí. Sácalo y lee eso que tú dices. Las Ella emociones siempre ha sido- traicionan, ese es el gran problema. Ajá. Y Así ese es es. el gran aprendizaje de lo que acaba de decir don Ella Percio. siempre ha sabido perder, no sé por qué. Bueno, ella esta nunca había reacción. participado para nada electivo. Bueno, es pero primera vez ha tenido que lo como hace. aspiraciones, no la han dejado. Ha tenido aspiraciones. Pero es no la han primera vez que dejado. participa de unas elecciones y ahora de manera interna, y yo creo que no estaba preparada para una derrota del nivel que la sufrió. Porque tú entiendes que eso pasó cuando mucha gente decía, ok, la lucha va a ser entre Abel Todos. y la doctora Cedeño, y cuidado que va a ganar la doctora Cedeño y Abel en segundo lugar, y fíjate qué pasó. Se decían ¿Por qué? muchas cosas, incluso la percepción que se creó, incluso en los medios de comunicación, era que Margarita o Abel, pero que Margarita era la predilecta de Danilo. Eso era un secreto a voces. Sí, eso dijeron. Siendo mentira o verdad, se convirtió en una especie de enunciado que iba de boca en boca en todo el país. Y yo que creo que él ella le se iba a lo dar creyó. todo el respaldo también. Yo creo Eso que ella se lo decía. creyó. Lo creyó tanto que no participó en la noche de cuando ya el partido reconoció la victoria de Abel Martínez, a pesar de que habían dicho los candidatos que estarían a las 7 de la noche en la Casa Nacional ese domingo 16, ya hoy hacen 8 días. Ella no participó. Escribió un tuit y también le llamó por teléfono. Sin embargo, aunque reconoció la victoria de Abel, ella ya luego de varios días empezó a dar una especie de vestigios de su inconformidad. Se filtró un audio en el que ella decía, nos quieren dar un tercer lugar, pero tenemos el primer lugar en el corazón del pueblo y no tuvimos que dar dinero para ganar. Está haciendo insinuaciones que probablemente por la fuerza que ella tiene en voto no representen una segunda división para el PLD. Quedó en tercer lugar, 16% de los votos. Eso no representa, no es igual que cuando fueron Gonzalo y Leonel, que sí había una competencia reñida y que los resultados se viraron a última hora y que empezó ganando uno, después se fue el otro adelante y así fue, era como de infarto, una montaña rusa de puntos. Sí, Ahora yo no, recuerdo. ella tiene un 16%, eso no representa una segunda división. Incluso ya le renunció al PLD un dirigente. De hecho, es el presidente del PLD en Salcedo, que pertenecía al bando de Margarita, y él renunció diciendo que no se iba a prestar a mentiras. O sea, que no es verdad la unidad 100%. Ellos están haciendo un esfuerzo, pero no significa que sea real, que sea sincera esa unidad que vimos nosotros en los televisores. Tenemos que hacer una pausa en este momento y te voy a dejar una pregunta en el tintero, Francisco. ¿Éxito o fracaso? Porque hay dos vertientes, que un fracaso, que de un partido que tiene 2 millones de personas inscritas, votaran la cantidad que votaron, dividido en 3 precandidatos, o éxito porque se dio una verdadera demostración de unidad, de civismo, del ejercicio ciudadano de votar sin que hubieran otros inconvenientes, salvo unos escarceos de que si la máquina estaba conectada o no estaba conectada. Éxito o fracaso. Y ¿ha servido este proceso para limpiar un poco la imagen del partido, que tiene ese sello de corrupción aquí arriba y que puede entender mucha gente que está destruido el partido justamente por ese sello de corrupción? Va preguntica doble. Buenas noches nuevamente a toda la audiencia, a don Percio,
Rosa, un honor de verdad, una gran periodista emergente posicionada allá, y al maestro, un decano, mi admiración siempre. Prima, encantado, gracias. Yo pienso que ni una cosa ni la otra. Creo que de alguna manera u otra voy a tratar de hacer el ejercicio disruptivo para microencapsular, porque esto es un tema que creo que tiene muchas aristas. Primero que nada, el perfil de Abel Martínez no encaja en la dinámica de Estado que estaría discutiendo un 3 veces expresidente como Leonel Fernández, y un presidente que se ha estrenado de crisis en crisis y que ha construido un imaginario con bastante peso. Pareciera que estos 2 años de gobierno del presidente Luis Abinader le hablan a 6, 8 años de ejercicio, porque han sido tan intensos que, si bien es cierto, han producido un desgaste en muchas áreas donde parece un gobierno viejo, siendo todavía muy nuevo, le ha dado al presidente Luis Abinader esa aura, esa coraza, al hablarle tanto al país y exponerse tanto, de ser un perfil político de cara a una reelección que lo lleva ya a ser un peso pesado, además de todo su background histórico reciente de las veces que aspiró. Creo que el Partido de la Liberación Dominicana, como lo señalaba don Percio, elige muy temprano, no a un candidato definitivo, pero sí le pone rostro ya a quién será quien lo represente. Y la clave aquí está, Prima y mis colegas y la audiencia, en todo lo que representa Abel de cara a lo que aspira, no el PLD, sino Danilo Medina. Creo que evidentemente, si partimos un poco de lo que la vicepresidenta Margarita Cedeño de Fernández, en su rol de primera dama históricamente... Ya no es de Fernández. Sí, lamentablemente, ¿no? Y eso, Rosa, conecta muy bien con lo que quiero señalar. Habla muchísimo de la traición que le hizo a Leonel. Sí. Pero yo creo yo creo que dentro de la traición también hay elementos soterrados de los que hay que hablar. Es decir, ¿qué pasa con el partido que llega solo a 500,000 sufragios en una consulta cuando tenía 2 millones de votos duros históricamente? Bueno, que no es lo mismo ser una maquinaria electoral manejando el poder durante 20 años que ahora tener que construir un voto y una consulta con una dirigencia y una militancia que quizás quiere mostrarse cada vez menos PLDista, no por la corrupción, sino porque la mayoría incluso están en la nómina pública del Partido Revolucionario Moderno, en el gobierno central, y hay muchas cosas allí también de cuál fue la influencia que pudo haber tenido el gobierno del presidente Luis Abinader y del PRM para buscar un resultado diferente. Históricamente hemos visto cómo el PLD fue grande porque influía, incluso Leonel es el gran maestro, en quién era su contrincante en el proceso. Recordemos cómo Leonel jugó a dividir al Partido Reformista, cómo hizo alianzas y cómo parte de la estrategia política es elegir cuál es el mejor candidato. No creo que el presidente tuvo un buen acompañamiento de cara a todo lo que pudo haberse hecho para evitar de repente que fuera Abel, que es el candidato más difícil, deben ser, precisamente no por su perfil, sino porque es Abel quien aglutina de cara a un pacto entre Danilo y Leonel en una eventual segunda vuelta, la unificación. Ese buen punto que tú tocas, porque esa es otra de las cosas que se ha dicho, y quiero que ustedes me opinen de eso también. Mucha gente ha dicho, eso es una táctica política de parte del presidente Medina, porque todos reconocemos que el verdadero líder de Abel Martínez es el presidente Leonel Fernández. ¿Fue táctica política del presidente Medina? ¿Qué ustedes opinan sobre esa especulación? De lo del PLD. Sí, no, por el hecho de que Abel, miren, su líder real y efectivo, déjeme decirle una cosa. El Leonel Fernández. Yo creo que al PLD le fue bien en su proceso. Bien desde el punto de vista de que le pudieron organizarlo con todo. Bien por la cantidad de gente que le votó. Yo creo que fue suficiente, una votación real. Yo pienso que sobre todo se circunscribió a la gente del partido. Porque muchos de esos padrones de 1 millón, de 2 millones, esas son cosas falsas. Y creo que Francisco decía algo interesante. Decir, bueno, el que está en el poder moviliza. Acuérdense que ese fue un proceso abierto, sin límite. Así es. Podía votar todo el mundo. Por tanto, hasta toda la administración pública tú lo podías empujar a votar forzosamente por ese proceso. Sí, no estaban inscritos en otros partidos. Sí, pero en esa época el otro partido era solo el PRM. Votó 300,000 personas, es decir, y era un padrón de 6, casi 7 millones de personas. Es decir, yo creo que la realidad concreta del Partido de la Liberación Dominicana en la oposición es esa. Además, un partido que ha salido del poder y no ha hecho el exorcismo
crítico para, digamos, sanarse de muchos de sus errores, sobre todo temas de carácter ético y de asuntos. Entonces, yo creo que hacer este proceso de esta manera lo hace bien. Y yo creo que la victoria de Abel, uno no puede, tal vez lo que Danilo Medina como político, tal vez no hubiese querido. ¿En serio? No hubiese, No hubiese querido. ¿Cómo dice? Entiéndeme bien. No hubiese querido. pero no tuvo opción. Pero la base de los partidos son sabias. Y yo creo que de alguna manera aquí hay una votación de castigo a muchos de los jefes de campaña que fueron funcionarios del gobierno pasado ahí. Y esta experiencia posiblemente le va a dar y le da al Partido de la Liberación alguna señal muy importante de cómo va a estructurar sus equipos de campaña para salir a la población a pedir voto. ¿Y ustedes se creen que sus Llevo. amores se pueden arreglar alguna vez en la vida? Sí, Sí, es en que, política es que los se políticos puede. además están conscientes, cuando se acostumbran tanto al poder como el PLD, de que es peor abajo. Ellos la están pasando muy mal abajo, tienen mucha gente de ellos presos. Entonces tú te unes hasta tu peor enemigo con tal de volver a Qué estar ambición, arriba. Dios mío, el poder es una cosa tremenda. Sí, y es aditivo el poder. Pero además con el tema de que si Danilo o no estuve de acuerdo con los resultados, si iba a meter mano, como sabemos todos que tenía un candidato y que le levantó la mano a Gonzalo hace ya 3 años, un octubre también, 6 de octubre, no lo hizo ahora, se mantuvo al margen contrario a todo lo que la gente pudo haber pensado. No metió la mano, porque los resultados fueron ahí. Digo, Pero lo que le pasó a Abel lo que pasa es puede que- ser lo que le pasó a Abinadel. Lo que Puede pasa es ser que un si voto de metía la mano, rechazo. metía la pata. Otra vez, por segunda vez. Lo que le pasó a Abel puede ser un voto de rechazo a esa estructura que mencionaba don Percio, que se mantuvo en el poder y que se olvidaron muchas veces de las bases o que perdieron el poder de 16 años consecutivos precisamente por el accionar de ellos. Es como Puede un reflejo, ser no un queremos voto de para nada castigo. de lo mismo. Pero yo creo Pero que... Danilo yo creo que está de acuerdo con esa victoria porque si tú no puedes con tu enemigo tienes que unirte. El que se segmente el PLD le costó el Señores, poder. ¿ustedes se imaginan esas dos manos juntas levantadas yo los no lo puños? Pero están más cerca de lo que, Leonel y el nos PRM podemos fueron aliados. imaginar. ¿En Porque, serio? Sí, sí, totalmente, prima. Te puedo decir, desde un convencimiento personal, pero también en el ejercicio un poco de cómo escudriñas tú ante esta realidad. Danilo es un político que nunca le ha dejado nada al partido. Sin Danilo no hay Leonel. Y la grandeza de Un Danilo armador. operativamente es ese, Rosa, es un armador. Los armadores políticos, primero quiero coincidir con don Percio, creo que al PLD le fue muy bien. A estas alturas, lo que el PLD ha tenido es la oportunidad de que el país se volque y le preste la atención a una organización que parece que no está atravesando por los procesos de cuestionamientos sociales, de procesos judiciales, desde el punto de vista ético, moral. El PLD debió estar tan disminuido para esta fecha que incluso hace poco la discusión era si se iba a judicializar a Danilo o no. Y de repente este proceso le da la oportunidad De hablar de otra cosa. reinventarse sin Sí. hacer el exorcismo. Y Es de decir, hablar de otra no ha cosa pagado el también, que precio. no sean los Quiero casos señalar lo judiciales. siguiente, 2 cosas. Primero, decir que a nosotros nos llegó información de una fuente, no solo de entero crédito, sino muy, muy cercana a la toma de decisión del comité político y de ese grupo de confianza de Danilo Medina, de que Danilo eligió a Abel Martínez como candidato hace ya más de 2 meses. ¿En serio? Nosotros incluso en El Demócrata, pueden buscar en nuestro canal de YouTube ese análisis, estuvimos explicando por qué. Evidentemente el PLD, y lo resumo, no tiene posibilidad alguna de pensar en que puede ganar el proceso del 24. Lo que el PLD de Danilo Medina necesita es detener la continuidad de la política. Ni que se unan Ah, Leonel y Abel. no, porque aquí no estamos, eso es una posibilidad que ahora hay que discutirla a propósito de lo que ha pasado. Lo que Danilo necesita es garantizar que la política pública de Jenny Berenice, Wilson Camacho, bajo la dirección de doña Miriam, y toda la capitalización de los casos de corrupción, que es un endoso directo al presidente de la República, aunque paradójicamente sea un ministerio público independiente, pero el resultado políticamente es una gran muestra del ejercicio de éxito del PRM. Lo que Danilo y su comité político necesita es que esto se interrumpa en el 24. Ahora, eligiendo
precisamente Abel Martínez, hay una apuesta para que quien decida en una segunda vuelta quién es el presidente, si es Leonel con el apoyo del PLD o si ganaría el presidente Luis Abinader ante la reelección, esa llave mágica la va a tener el PLD con Abel como candidato. Aunque a Abel le puede sacar el tema de la corrupción. Tiene cuentas que rendir y eso puede ser un arma de doble filo. Lo peor aquí, para mí, es que vamos a tener 2 vueltas electorales, porque con 3 fuerzas casi es imposible que alguien gane en una primera vuelta. Eso representa gasto y además también algo que para mí es difícil de tragar, señora. Hay tan pocas opciones que el PLD todavía es una opción. Porque, oye, ponte que tú a Leonel pensar, Fernández Rosa, todavía es una opción. Ok, PLD, cualquier cantidad de casos de corrupción. Pero en la época del presidente Fernández, muchos casos de corrupción también que quedaron ¿Y ahora? inconclusos. Y ahora en el PRM también hay casos de corrupción. ahora, Ay, Dios aquí hay mío. De corrupción burda. Ajá, Aquí pero hay una cosa ¿qué será lo que interesante. vamos a hacer Mira, como país? Aquí hay una cosa interesante que nosotros no podemos perder de vista. Primero, históricamente los espacios se llenan con lo que hay disponible. No hay espacio vacío. Es No. correcto. Nada se queda vacío. Se llena con lo que hay disponible. Yo creo que Abel, y no creo que Danilo haya elegido a Abel. Abel, no sé, ni tampoco derrotó a Margarita. Así es como lo veo. Yo creo que el éxito de Danilo, si se le atribuye a uno aquí, fue haber garantizado que ese proceso quedara bien. Ese es su éxito político. Ahora, Y sin problemas. muy aislados, pocos hechos. eso es para comenzar. Ahora Abel entra al ruedo como figura principal del partido. Hay que ver el rumbo que tomen las cosas. Pero camino a las elecciones, aquí los partidos siguen teniendo mucha incidencia contrario a lo que ha pasado en muchos países en la que el sistema político colapsó totalmente. Yo creo que aquí los partidos siguen teniendo mucha incidencia a pesar de que ha habido una especie de liberalización del voto. Muchos ciudadanos que ya no tienen fidelidad partidaria, pero los partidos siguen siendo muy determinantes todavía aquí. Segundo, desde el 94, a la crisis del 94 que se estableció la segunda vuelta, solo hemos hecho una y casi 2 porque la del 2000, Con Hipólito. por la actitud del presidente Balaguer, no se hizo. Por las dificultades de Balaguer con el PLD, no se hizo. Pero solo hemos tenido. Pues todas las otras, el electorado la ha decidido en una vuelta. ¿Por qué yo hice el editorial de que comienzan los cálculos? Ahora hay que comenzar a medir. Y hay que comenzar a ver, porque no solo es la simpatía de la gente, yo creo que aquí están los temas también. Por ejemplo, yo creo que en el caso de la fuerza del pueblo, de entrada no es una buena noticia el que Abel haya ganado. ¿En serio? Porque yo pienso que el triunfo de Abel, de alguna manera, para el desangrado desde el PLD hacia la fuerza del pueblo. Abel comienza Ah, es cierto, a generar, hemorragia. Eso es cierto. comienza a generar un entusiasmo en el PLD. Y empatía genera también un asunto. Estamos vivos, estamos aquí. Segundo, Abel no es una figura que tú lo puedas relacionar con el gobierno pasado. Por el contrario, es una figura que asunto. Y no olviden que en el proceso interno del Partido de la Liberación Dominicana, los aspirantes a secretario general no fueron los seguidores de Danilo Medina. La gente le votó a Charlie Mariotti. Pero Charlie es un danilista natural de todo el tiempo. Charlie es ¿no? Charlie, ¿eh? Charlie es Charlie. Pero mire, también el discurso Y todos conocemos a Charlie. migratorio de Abel, Charlie, su que es temperamento, un su discurso de carácter. odio. Charlie Puede calar. no responde a esa, digamos, a esa obediencia política que respondían los otros Oye, eso candidatos. que dice Rosa tiene ¿Qué dice muchísima razón. El discurso frente a la situación migratoria con los haitianos que ha, Bueno, que ha que lo presentado tildan Abel de de siempre. anti-haitiano. Tenemos que hacer Es una un discurso pausa. de odio, eso No, cala. pero quería cerrar mi comentario con decir lo siguiente. Ahora el país y el mundo vive una situación de crisis. Hay muchísimos factores internos y externos que no lo dominan los partidos, ni lo domina el candidato, lo domina el electorado. Tema inflación, tema seguridad, tema todo. Todo eso son factores de motivación del voto. ¿Cómo los candidatos van a Y a manejar quien, eso a frente quien a la más audiencia? afecta al candidato Claro. presidente que busca la Así reelección. es. Tenemos que hacer una pausa, pero cuando regresemos el tema Haití. Tú lo has puesto sobre la mesa con relación al discurso de
de Abel, uno lo tiran como anti-haitiano, pero puede generarle muchísimos adeptos por lo complicada de la situación que estamos viviendo en este momento, cómo comienza a exaltarse el patriotismo. Ellos son los expertos, ya yo no digo más nada. Pausa. Bueno, emocionada me siento yo de contar con esta compañía. Me están haciendo señas, tenemos 6 minutos para hablar y analizar el tema de Haití. Ya se está hablando de, este es el momento de la revolución, no vayan armados, sale la embajada americana, pero lleven sus machetes. Francisco y yo estamos de acuerdo que Rosa comienza. O sea, Exacto. de qué estamos hablando, es el temor que se ha tenido, porque ya la situación en Haití tocó definitivamente fondo. Quiero tu análisis, cariño. Estamos al borde de que esa revolución se extrapole y que sea una verdadera amenaza también para la República Dominicana. ¿Y cómo tú entiendes que el gobierno dominicano ha actuado y ha enfrentado la situación de Haití? Y es que aunque el fuego arde en Haití, aquí nos llega el humo. Aquí se han tomado Eso es muy buen muchísimas punto. medidas. El gobierno está comprando armamento de guerra costosísimo. Empiezan a llegar ya el mes que viene y hasta enero van a estar llegando. No sabemos el monto porque cuando es seguridad nacional eso no se revela. Pero además se ha reforzado la frontera, se está construyendo un muro. Todo eso implica mucho esfuerzo económico y también de recursos humanos, de políticas en República Dominicana a nivel migratorio. Ya, de hecho, nosotros estamos tomando medidas. El temor de que se pueda armar mucho peor situación que la que ya tienen. Hay una hambruna, está el cólera, la violencia es un baño de sangre constantemente, las amenazas son latentes, la mayoría de las embajadas se retiraron. Hay una comisión que estuvo visitando Haití Los bancos la también. semana pasada de la ONU. Hubo también militares estadounidenses, la guardacosta estadounidense. Señores, pero nos hemos quedado en hablar y en teorizar. No ha ocurrido nada contundente en Haití. Los militares se han dado la vuelta por la frontera. a ver Sigue cómo la está situación. desgracia del pueblo haitiano y ahora hay otras teorías que surgen de que supuestamente todas esas bandas son patrocinadas por el gobierno del primer ministro Ariel Henry, que son aliados. Esa es otra teoría que surge y que ellos están pidiendo la intervención como para jugar a más tiempo. No Pero hay ha sido fecha para Henry elecciones. quien tuvo la iniciativa de No hay pedir fecha. esa ayuda. Sí, pero dicen que eso es un disfraz. Pero además, la comunidad internacional empezó a preocuparse por el tema porque República Dominicana, a través del presidente y luego de su canciller, ha alzado su voz en varias ocasiones para clamar ayuda. Lo han hecho desde Haití. Y seguimos teorizando a nivel internacional. A nivel nacional se han tomado algunas medidas, pero la situación empeora y esa desgracia, por más lejos que la veamos, nos va a tocar bastante de cerca. Porque, insisto, cuando allá está el fuego, aquí nos va a llegar el Ay, humo que Dios nos mínimamente. coja confesado. Tú Y sabes ni que hablar vi de los recién secuestros. que el presidente chileno tuvo un discurso diciendo que todo aquel inmigrante que no pueda legalizarse se tiene que ir del país. Y aquí no van a aceptar refugiados, dijo el presidente Abinader. No, mi amor, pero cuando aquí nosotros pedimos que se legalicen, somos unos pérfidos, Ah, sí. discriminamos, maltratamos al pueblo haitiano. Eso es un problema también, eso es otra espada Cultural. que pende sobre nosotros. Yo creo todas que- esas campañas a nivel internacional. Es un tema obligado, sin lugar a dudas. En términos personales, nosotros estuvimos visitando la zona fronteriza. Dicho sea de paso, lanzamos una propuesta más allá de la frontera y hemos preparado una serie de 6 programas. Estuvimos haciendo una coordinación con la Caballería Aérea del Ejército Nacional, sobrevolamos 76 kilómetros junto a nuestro equipo de producción y hemos comenzado a publicar un sinnúmero de programas que hace un ejercicio periodístico interesante porque hemos estado casi todos analizando Haití desde las salas de redacciones, desde nuestros espacios, sin escuchar qué piensan los pobladores fronterizos dominicanos y los inmigrantes haitianos. Si les resumo mi experiencia, primero coincidiendo con Rosa, República Dominicana ha tenido iniciativas concretas que hay que aplaudir. Nuestro ejército está preparado con una moral militar muy elevada.
grabamos los equipos, el despliegue, independientemente de los cuestionamientos de que los inmigrantes haitianos siguen entrando por las puertas y que hay mafia y que hay debilidad en el control Dijo migratorio. Domínguez ahorita sentado en esa misma silla, que hay cónsules que se ganan $1.000.000 mensual. Pero en el gobierno pasado, en el de antaño y en el de ahora. Ese es un tema, no hay control. todavía mucho más grave, pero la buena noticia es que, número uno, nuestras Fuerzas Armadas están preparadas. Haití no representa una amenaza militar. Aquí el gran riesgo es lo que ha apuntalado el presidente Luis Abinader, una gran masa. Yo le he denominado que la mayor amenaza de Haití es el hambre. Entonces usted no puede contener, no hay balas, municiones, no hay equipos, no hay ejército que detenga una avalancha y municiones. de... No, me refiero a que no hay ni balas ni municiones que detengan una avalancha de seres humanos empujados por el hambre. Si se diera una poblada en Haití y eso emergiera hacia República Dominicana, lamentablemente es un escenario que no quisiéramos pensar que se dé. Nosotros nos encontraríamos en un dilema. Las consecuencias de repeler esa avalancha humana de haitianos buscando comida, alimentos, y por eso la buena noticia, abro paréntesis muy breve, de no cerrar los mercados binacionales, de garantizar el suministro a Haití. Lo único que nosotros podemos hacer hasta el día de hoy para que eso no pase es garantizar que desde República Dominicana se mantengan las vías de acceso para alimentar a los haitianos que están sin medicina, sin alimentos y todo lo demás. Ahora, fuera de esa poblada, el otro gran riesgo es que las bandas criminales, 12, 14 de estas bandas muy bien armadas, con la complicidad y el apoyo económico de los gobiernos históricos de Haití, del empresariado, que se desbordaron cuando se da el magnicidio de Jovenel Perdón, mismo Moïse. Estados Unidos, Claro. porque ha habido denuncias Tienen en dos ese salidas, sentido. solo dos salidas cuando se da una operación militar en Haití. Una, irse hacia la ruta que conecta Cuba, Guantánamo, Florida, y allí ya está puesto un guardacosta de Estados Unidos para que eso no pase. La otra salida para no tirarse al mar es venir hacia República Dominicana, y ese no es un ejército regular, son bandas. Esa amenaza tenemos capacidad hoy día de repelerla, aunque evidentemente las consecuencias ahora se ponen más complejas, porque Haití está adquiriendo equipamiento militar que no ha sido donado, que ha sido comprado en medio de la pobreza a una empresa canadiense. Y todo esto yo creo que hace mucho más compleja la situación. Bueno, Percio, en un solo minuto, por favor. A mí que me apena enorme el pueblo haitiano. Yo creo que históricamente, Dios mío, cómo ha vivido el pueblo haitiano. Han hecho riqueza de su miseria. Eso es una cosa. Tú me dijiste una expresión que me impactó mucho. Me dijiste, Haití quedó atrapado en América. Sí, Haití es un atrapamiento en América y creo que la única cosa que lo salva es un fideicomiso que incluye evidentemente una intervención militar para poner el orden allí, pero tiene que hacer un fideicomiso de acompañamiento a un gobierno que cree un Estado, que fortalezca instituciones, que genere una economía de vida y que abra ese país. Nosotros tenemos un problema serio con Haití. Y no es necesariamente militar, es humano, migratorio. De hecho, estuve con el presidente en días pasados con un grupo que nos invitó a la frontera y conversamos mucho recorriendo la frontera. Precisamente le expuse mi preocupación por esto de que esos grupos humanos en guía ni siquiera son espontáneos, hoy se preparan. Claro. Por ejemplo, como está pasando en Centroamérica para conducirlo hacia México y hacia Estados Unidos. Por tanto, yo creo que la República Dominicana no está en capacidad de afrontar un tema ahí sin que ocurra una tragedia enorme, de la cual los propios militares sentirían atasco, porque que un militar formado no puede matar alegremente jóvenes, viejos, niños, que lo haga el programa. Llega un momento en que la repulsa viene enorme. Entonces, es un tema delicado y yo creo que la República Dominicana ha sido bastante descuidada con este tema históricamente. Y muchas de las consecuencias que tenemos hoy es parte de ese descuido. Sí, que buscamos soluciones a corto plazo, momentáneas y no contundentes. Ese es el gran problema. Bueno, señores, yo quiero sustentarme en la fe también, de verdad. Yo tengo muchísima fe y aparte de todo lo que se puede hacer, pues pedirle al Señor que nos cuide y que nos proteja, porque yo me siento sumamente preocupada
por lo que puede suceder y por la situación actual. Rosa, eso es para Gracias. ti. Regálale una flor a cada uno de tus compañeros. Que se sepa. Muchas Gracias. Quiero un aplauso. Muy bien. Ayúdenme, que no puedo aplaudir bien. Qué agasajo, qué privilegio. Yo sé que hemos estado juntos de principio a fin. No termina porque vamos a hablar en el próximo segmento con Lizzy Parra. Dios mío, esta niña extraordinaria. Hablando de fe. pastora. Hablando de fe. No. Quédense para que ustedes escuchen el testimonio de Lizzy Parra y de cómo canta. Y es como en trap. Es un género muy moderno, pero llevando la palabra. Ya. Además, acaba de publicar un libro para los cansados, extraordinario. Cómprenlo. ¿Sí? De verdad, a mí me Para cayó aquello de como- que la fe mueve montaña. Sí, señor. Así es. Gracias, mi cariño, por siempre. Gracias, Gracias. Mila. A ti Es por estupendo invitar. este programa. Gracias y sánate bien. ¿Eh? Ay, sí. Sí. Y sácale Que pueda ventaja jugar a tu pelota brazo. pronto. ¿Eh? O tenis con Don Percio. A tenis, claro. ¿Cuál es la recomendación, por favor? Y que saca siempre el brazo, sácale ventaja a tu brazo. Mi gente querida, Bien. pausita. Regresamos ya mismo. A flor de piel siguen fluyendo las emociones al regresar. Prohibido tocar el control con Yatna.